Gracias por esta oportunidad. Es una responsabilidad grande poder comunicar, ¿cierto?, las cosas de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque también uno puede deslizarse con sus propios pensamientos y eso es lo que tratamos de evitar. Todos estos días, casi en todas las reuniones que hemos tenido, hemos estado conversando y se ha hablado, ¿cierto?, de cómo Satanás nos va atacando de una u otra forma. Recuerden que él tiene todo el tiempo del mundo hasta que venga nuestro Señor, eso sí. Pero mientras estemos en esta tierra, tiene todo el tiempo para poder hacer todas sus acechanzas hacia nosotros y mantener cautivos a los que tiene. Yo quiero también hablar un poco de esto también, pero a partir de lo que el apóstol Juan nos dice. En su primera carta nos da advertencia, nos dice que las cosas que escribe son para que no pequemos, ¿cierto? Nos va dando instrucciones, porque como somos carne, la lucha está. Y Satanás siempre va a querer de una u otra forma quitarnos esta verdad, por medio del engaño. Entonces yo quiero compartir con ustedes a partir del versículo de 1 de Juan 2:15, que eso vamos a dejar como título, pero que quiero desarrollar, espero en Dios poder desarrollar bien todo esto que quiero comentar, que tenía pensado hablar otra cosa, pero al final como que mezclé las dos cosas que iba a hablar, porque tienen mucho que ver también con esto. Y dice así en 1 de Juan, capítulo 2, verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Recordemos, hermanos, que el apóstol está hablando a la iglesia, no le está hablando a un centro de padres, a una junta de vecinos, a un grupo político, está hablando a la iglesia. El apóstol es claro, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. Entonces, el cuidado que debemos tener en todo esto es justamente este punto. Porque si decimos que levantamos la bandera del Evangelio, pero por otra parte anhelamos las cosas que vemos, tocamos, se va a producir un problema. ¿Cuál es este problema? Que si mi corazón se inclina, ¿cierto?, a las cosas que tenemos acá, a este mundo, y le hacemos caso, ¿cierto?, en las cosas que vemos, esta advertencia del por qué no debemos amarlo es porque el mundo, con todo lo que ofrece, nos va a apartar del reino de Dios. Uno a veces mira y ve cosas muy atractivas, el campo, en fin, no sé, la ciencia, cosas que son atractivas para nosotros, como personas, como humanos. Pero esa luz de brillantez que tienen estas cosas al final del día, Satanás las usa para cautivarnos y con ello querer quitarnos esta verdad del Evangelio. Entonces, si el apóstol nos dice que no debemos amar al mundo, no lo debemos amar. Cristo dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros debemos pensar, ¿cierto?, que estamos ya en el reino de Dios, aunque estamos acá, pero por la fe, mantenernos en este pensamiento para no ser movidos. Porque si nos movemos, como dice el apóstol, no vamos a estar haciendo la obra de Dios, porque este mundo nos va a apartar. Entonces, ¿qué es lo que tiene de peligroso todo esto que nos ofrece Satanás? ¿Por qué es tan peligroso abrazar esto? Porque después dice, el verso 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y ahí vemos todas estas cosas. Hoy día es cosa de uno mirar, ¿cierto? Abrir su ventana, su puerta y mire cómo estas cosas se dan. La concupiscencia de la carne, de los ojos y la soberbia de la vida. Y si el mundo pasa y su concupiscencia, más el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Eso es lo que Satanás quiere quitar. Porque hoy día vemos las cosas como están, hermanos, y es terrible ver cómo cada día esta concupiscencia va creciendo, esta soberbia va creciendo, y lamentablemente podemos también observar dentro de los medios religiosos, donde se supone que se alaba y se honra el nombre de nuestro Señor Jesucristo, toman también estas banderas, engañados por el diablo. Entonces la advertencia es clara, no amemos este mundo, estamos en él,
disfrutemos las cosas que tenemos que el Señor nos da por medio de su misericordia, pero no puede ser mayor al amor de Dios. No puede ser mayor el amor a Cristo. Porque esto que tenemos lo tenemos por misericordia. El Señor nos da las cosas que tenemos, las disfrutamos, pero entendiendo también que todo esto viene de su mano y Satanás va a querer engañarnos. Mira lo que tú tienes, mira qué bonito esto. Pero resulta que acá tenemos, dentro de todo esto que estamos observando, esta concupiscencia de la carne, esta concupiscencia de los ojos y esta soberbia. Satanás, esas son las armas que utiliza. Recuerden ustedes que a Cristo en la tentación, ¿qué le ofreció? Todas estas cosas. Porque esto es lo que él tiene el poder. Él es el príncipe de este mundo, él lo gobierna. Por lo tanto, cualquiera que quiera hacer como una vida doble, por un lado creo en Cristo, por otro lado disfruto de las cosas que tengo, no es tan malo, y el peligro es este, descaminarnos, desviarnos por medio de estas distracciones que Satanás va colocando en nuestro camino. Entonces, si ponemos la vista en este mundo, no podremos hacer la voluntad del Padre, porque nuestra carne se rebela y no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Y la intención de la carne es enemistad con Dios. Y esta es la forma como Satanás, este adversario, nos engaña para así provocar la muerte del hombre. Que la paga del pecado es muerte. Y Satanás es homicida y mentiroso. Entonces así nos cautiva, nos saca de la verdad, y al sacarnos de la verdad, estamos en transgresión. Y Dios no tendrá por inocente al culpable. Cuidado. Siempre hemos dicho en todo lo que hemos conversado que este adversario no descansa. Él sabe que tiene poco tiempo, y en este poco tiempo que él tiene, lo va a utilizar a full. Nosotros a veces caemos, ¿cierto?, en estos pequeños relajos. No, pues yo tengo claro las cosas. A mí no me va a pasar. Cuidado, hermano. Satanás es muy astuto. Entonces, él va a usar todas las artimañas del error, todas las estrategias, para quitarnos esta verdad. Y si ustedes ven en la Escritura, de Génesis en adelante, vemos cómo las utilizó y vemos cómo engañó. Imagínense ustedes, yo siempre saco estos relatos. Él engañó a un pueblo que vio 10 pestes y no le tocó ninguno a ellos. Veían cómo les tocaba a los demás. Vieron cómo se abrió el mar rojo y pasaban en seco, y vieron cómo se consumía el ejército de Faraón. Y así todos los engañó. Se dan cuenta que no es tan simple decir, no, si yo tengo claras las cosas. Pero han engañado hombres que vieron maravillas que nosotros no hemos visto. Entonces, por medio de este engaño, al querer quitarnos esta verdad, quedamos bajo juicio por no retener esta verdad que el Señor nos ha dado con toda su misericordia. Entonces, el cristiano debe andar como Cristo anduvo. De lo contrario, estamos en tinieblas, envueltos en malas obras. Alguien dirá, no, pero es que yo no ando haciendo cosas malas, yo no digo esto, no digo esto otro, no hago esto otro. Pero si no está el amor de Dios en usted, está en malas obras, está en tinieblas, Satanás lo está engañando. Porque ¿cuál es la condenación de los hombres? ¿Qué es lo que lo dice el mismo apóstol Juan? Esto es cierto que es muy conocido, pero todos se van siempre al Juan 3:16. Pero si seguimos leyendo la lectura, porque el amor de Dios es para todo el mundo, pero el beneficio de este es para el que cree. Ya no todos creen. ¿Y por qué no todos creen? Porque dice el 19, ¿cuál es la condenación del hombre? Dice, y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Se dan cuenta cómo Satanás hace su trabajo? Uno a veces se escandaliza cuando ve situaciones, ya sea en las noticias o en la misma calle. ¿Cómo puede haber gente tan malvada, uno dice? Bueno, ellos son así por cuanto están en tinieblas y hacen lo que es natural para el hombre. Nosotros, por la gracia de Dios, por medio del Evangelio, podemos reconocer nuestra bajeza y ver la bajeza del hombre. Y ver de dónde fuimos rescatados. Si ustedes leen Romanos capítulo 1, del verso 18 en adelante, se van a dar cuenta que por causa de que el hombre no reconoció a Dios como Dios, no le dio la honra que Dios merece, sino que la comparó con animales, con imágenes, etcétera, etcétera, Dios nos entregó una mente depravada para hacer lo que no conviene.
Y de ahí fuimos rescatados, hermano. Pero Satanás quiere volvernos, por medio de estas cosas que nos ofrece, que cambiemos lo mejor por lo peor. Aunque dentro de este engaño, eso peor se ve como bueno, pero no es bueno. Entonces, la condenación del hombre es porque amó más las tinieblas que la luz. No quiso ir a la luz, esta luz verdadera. Cuando el apóstol nos dice que no debemos amar al mundo, este es el punto. Todo lo que ofrece el mundo es para llevarnos a la muerte. Nada más que para eso. El único que nos da la entrada al reino es Jesucristo. Y ya lo hizo por medio de su sacrificio. Satanás siempre va a querer quitarnos esta palabra. ¿Recuerda usted la palabra del sembrador? Cómo llegaban estas aves, ¿cierto? Y se comían las semillas. En fin. Hubieron ahí personas que creyeron, pero por un tiempo. ¿Dónde permaneció y dio su fruto a la semilla? Cuando cayó en buena tierra. Aquel, ¿cierto?, que reconoció su bajeza, vio la gloria de Dios en Cristo Jesús y lo honró como tal. Ese es el que se beneficia. El que está, ¿cierto?, constantemente luchando contra su carne. Y para esto debemos pensar, ¿cierto?, que ya estamos en el reino. O sea, ese reino está ahí. Pero si Satanás nos ataca por este otro lado, ¿qué vamos a observar en medio de este mundo que vivimos? Como decía el mismo apóstol, concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Estos días conversaba con el hermano Alex de una película que sacó un señor mexicano que ha sido amenazado hoy día, Gritos de Libertad. Y es terrible ver lo que ocurre, y aquí está toda la sociedad incluida, la política, el empresariado, la gente, en fin, mucha gente está metida en este tema de la prostitución infantil, cómo raptan niños, cómo los roban, los venden, después de un tiempo los matan y sacan sus órganos. Uno dice que espantoso esto, pero ya el Señor lo denunció desde el principio de los tiempos. El pensamiento del hombre de continuo solamente al mal. Y nosotros, hermanos, debemos ser agradecidos de Dios que nos ha sacado de ahí, porque éramos de los mismos. Por esa razón tenemos que velar, retener, guardar, perseverar en esta palabra, como el apóstol en muchas partes de la Escritura nos dice, tanto Pablo, Pedro. Incluso decían que estas cosas las repetían una y otra vez, porque para nosotros era seguro. Es seguro, real, que estemos constantemente mostrando, ¿cierto?, al Cristo Jesús, mostrando su obra que fue por mí, porque el que tendría que haber muerto era yo, no él, pero él tomó mi lugar. Y ahí está nuestra victoria, por sobre Satanás, y ya fue derrotado. Hay una forma muy práctica, como Juan la explica con relación a si estamos o no estamos haciendo lo que nuestro Señor nos pide. Uno escucha muchas veces en las iglesias, que es muy frecuente escuchar, que buscamos la voluntad del Padre, queremos hacer la voluntad de Dios, esto, como algo quizás mágico, como yo querer sentirme parte ya de este reino, como lo hacían los fariseos, que se creían a sí mismos ya tan especiales, que Dios por derecho propio tenía que darle la entrada al reino. Pero ¿cómo fueron desenmascarados? Cuando se enfrentaron con la luz, sepulcros blanqueados. Y miren, el apóstol dice lo siguiente, vamos a 1 de Juan, capítulo 2, verso 4 al 6. ¿Qué nos dice el apóstol? El que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no hay verdad en él. Aquí un pequeño paréntesis. Hoy día también lo conversábamos con los hermanos. Muchas personas cuando ven mandamiento automáticamente se van a la ley de Dios, la ley de Moisés. Estamos hablando de la ley de Cristo, que también estuvo reflejada en esa ley, mas no la veían porque la seguían no por fe, el amor al prójimo. Porque todo está sustentado en el amor. Por más severa que se vea la ley, ¿saben eso? ¿Y era para qué? Para mostrar que en nosotros no había ninguna posibilidad. Solamente al enfrentarnos a ella nos íbamos a encontrar con nuestro pecado. Pero el fin era Cristo. Pero aquí también nos está hablando, ¿cierto?, de esta ley, la ley de Cristo. Entonces dice, el que dice, le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas, el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. Ah, por esto. Entonces ahora el apóstol dice algo bien simple. ¿Qué quiere saber?
Yo quiero saber si estoy en Él, si estoy guardando sus mandamientos, si estoy haciendo lo que Dios nos dice que hagamos por medio de lo que Él ya describió en la Escritura. Bueno, vean en el verso 6. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Preguntémonos, en mi andar, ¿hago lo que Cristo hizo? Si alguien me ofende en la calle, ¿cómo respondo yo? Si alguien me agrede en la calle, ¿cómo respondo yo? Y así, pongan ustedes las situaciones que se le puedan ocurrir en relación a nuestra comunión aquí en esta sociedad. ¿Cómo anduvo Cristo? Entonces, si decimos que estamos en Él, debemos andar como Él anduvo. Pablo dice esto mismo con otras palabras, el sentir de Cristo, que lo hemos explicado muchas veces. También lo dice como la ley de Cristo. Por decirlo así, más simple, ok, hermano, ande como Él anduvo. Y ahí se mostrará que realmente usted es un hijo de Dios, porque usted va a amar a ese enemigo, va a amar a ese que usted lo anda difamando, va a amar a ese que le quiere agredir o le quiere matar incluso, porque Cristo sí lo hizo. Cristo soportó todo lo que la Escritura señala de su sufrimiento por mí y por usted, y no dijo nada. Él no maldijo al que lo estaba como verdugo, no insultó al otro, sino que como oveja fue llevado a matadero. Sufrió todo ese oprobio, sufrió toda esa bajeza por mí y por usted. Entonces, Satanás, ¿qué quiere? Que uno no se acuerde de eso y ame las cosas que están aquí. ¿Qué le ofreció el Cristo? ¿No le ofreció todas estas cosas? El reino, la riqueza, el poder, etcétera, etcétera. La gente está con mucha ansia de tener poder, un poder para ejecutarlo sobre otros. Y uno lo ve muchas veces. Algo tan simple como ir a un consultorio o a un hospital. Fíjese usted en la persona que está acá en la ventanilla. ¿Cómo lo ignora? Porque tiene un poder. De esa persona depende que usted pase rápido o se quede hasta última hora sentada ahí esperando. Así es Satanás. Busca el desprecio para todos. Por eso que ahí está envuelto, ¿cierto?, esta concupiscencia de la carne, que es así. La maldad propia de nosotros que a veces no queremos verla. No, si no somos tan malos. Isaías, ¿cierto?, el profeta dice que somos como una llaga podrida. Y uno a veces no le gusta ver sus heridas. Fíjense las personas que sufren de úlceras, que tienen que estar siendo tratadas. Una llaga podrida. Por causa de nuestra soberbia, por causa de nuestra concupiscencia de la carne y de los ojos, despreciamos la gloria de Dios y la cambiamos, haciéndonos imagen. Así y los hombres son felices así. Satanás los ha engañado. Y eso quiere también provocar en nosotros. Recuerden ustedes que el mismo apóstol Juan, cuando habla de estos que anticristos que salieron, dice, si bien salieron de nosotros, no eran de nosotros. Y dice, ¿por qué? Pues si han sido de nosotros, habrían permanecido. Pero cada cierto tiempo tienen que haber ciertas cismas, ¿cierto?, donde salen a la luz los que son y los que no son. Satanás nos tiene, ¿cierto?, como blanco. Los otros están cautivos. Los otros ya los tiene listos. Y nosotros, por medio de la predicación, tenemos que llegar a ellos también, porque Cristo también murió por ellos. Si usted quiere saber, si yo quiero saber si estoy en Cristo, debo andar como Él anduvo. Es la única forma de saber que estamos en Él, haciendo lo que Él hizo por amor. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses lo siguiente. Colosenses capítulo 3, verso 12 voy a leer. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos a los otros y perdonando los unos a los otros. Y si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Andad como Él anduvo. Satanás provoca, ¿cierto?, que en los hombres no haya perdón hacia el otro, que no haya amor hacia el otro, sino que odiosidad. Pero el creyente tiene que luchar contra eso, ¿cierto?, y ser obediente, como Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obedeció en todo, por eso le declaró mi hijo amado, y fue levantado después de la muerte. Si ustedes revisan la vida de Pablo,
es muy similar. Y él dice que le imitemos a él como él imitó al Cristo. Por lo tanto, estas cosas que los apóstoles nos dicen no son imposibles. La cosa es que nosotros debemos compenetrarnos y comprender la inmensidad de lo que es Cristo. Porque si tenemos un Cristo chico, ese Cristo histórico, el que murió en la cruz allá hace mucho tiempo atrás, vamos a caer en esta trampa del diablo. Esta trampa, ¿cierto?, que nos engaña con las cosas que nos ofrece. Todo esto te daré, dijo Satanás. Y hay mucha gente que le anhela ese poder, y de hecho se lo va a entregar, de acuerdo a lo que vemos en Apocalipsis. Lo van a tomar este poder. Entonces, debemos vestirnos, ¿cierto?, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia. El apóstol Santiago nos dice que el juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y también nos dice que la religión pura y verdadera es aquella que se ocupa de la viuda, el huérfano y el desamparado, es decir, del prójimo, donde se muestra ese amor que Dios entregó a nosotros en Cristo Jesús, nosotros también hacia los demás, porque ellos lo que hacen, lo hacen en ignorancia, están en tinieblas. Para ellos es normal maldecir, agredir, es lo natural, porque así también éramos nosotros, recordemos cómo éramos. Y como decía el hermano José, esto es que creamos un milagro, porque naturalmente no haríamos estas cosas, hermano. Naturalmente no perdonaríamos, naturalmente no amaríamos, salvo a nuestra familia, pero no amaríamos al otro. Cristo murió por todos nosotros, se entregó por todos. Quizás, dice Pablo, algunos se entregue por otros, pero Cristo se entregó por todos, se entregó buenos y malos, humanamente hablando. Él no hizo diferencia. Pero Satanás quiere quitarnos esa verdad, achicar esa verdad para que usted y yo, todos, agreguemos cosas. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que está en el mundo nos va a llevar a la muerte. Entonces Cristo cuando se entregó y murió, lo hizo por todos. No hizo diferencia entre personas, sino que murió por todo el mundo. Por lo tanto, ¿quién soy yo para hacer diferencias? ¿Quién soy yo? Como cristianos debemos amar a nuestro prójimo, como así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y si verdaderamente así estaremos en Él, amando a nuestro prójimo. Satanás no quiere que lo hagamos. Satanás quiere que actuemos como este siervo que pidió a su Señor misericordia por cuanto no podía pagar su deuda, le rogó, y el Señor se movió a misericordia y le perdonó. Se fue contento. Después de un tiempo, se acordó que un consiervo también le debía. Y aquí él tendría que haber usado la misma misericordia que tuvo su Señor para con él, ¿cierto? Si es entendido el amor. Pero ¿qué es lo que hizo? Lo contrario. A pesar de que él vio el beneficio del perdón, su corazón se cerró y exigió que este consiervo le pagara todo. ¿Ven, hermanos, cómo Satanás actúa? Él no se dio cuenta que estaba haciendo algo malo. Por el contrario, creyó que era justo lo que hacía. Se olvidó que había sido perdonado. Y su Señor se enteró porque otros llegaron a decirle, Señor, lo usted hizo con tal persona, este hizo esto otro. Y el Señor se molestó sobremanera y lo llamó. Lo reprendió duramente. Y en esa reprensión hubo destrucción. ¿No te convenía ser como yo hice contigo con este hombre? Y fue encarcelado para que pagues hasta el último peso. Fue condenado porque era una deuda que no podía pagar. Humanamente no podía pagar. ¿Se dan cuenta? Gustó el amor, gustó el perdón, gustó la misericordia, pero al cabo de un tiempo se olvidó. Eso es lo que quiere Satanás, hermano, con cada uno de nosotros. Que en este día a día que estamos acá, que es natural discutir con el de allá, discutir con el de acá, hablar más del jefe, más del compañero, lo normal, todo el mundo lo hace. ¿Para qué te preocupas si todos lo hacen así? Pero nuestro Señor no es así. Ayer mientras conversábamos con el hermano Federico, el pastor comentaba, ¿cierto?, que cuando entendió estas cosas, descansó. Porque todo quedó, ¿cierto?, en el cuerpo de Cristo. En paz estará con nosotros. Incluso el apóstol dice, en cuanto depende de nosotros, estar en paz con todos. Ya no estamos con estas luchas, estas rabias, estas iras con los demás. Creo que debemos orar por los otros, orar por ellos, para que también la luz del Evangelio, así como nos amaneció a nosotros, le amanezca a ellos. Para que también así ellos vean de dónde fueron rescatados. Pero Satanás, por su parte, hará todo lo posible para arrebatar esta palabra de vida y desviarnos, para hacer lo que no conviene. Recordemos siempre que la intención del diablo
es la muerte del hombre. Él quiere que seamos destruidos por Dios. ¿Y cómo lo logra? Provocando que nos olvidemos de nuestro Señor y le despreciemos. Como estos discípulos que estuvieron con Cristo y se escandalizaron y se fueron. Imagínense ustedes, estaban con Cristo mismo, viendo todo lo que él había hecho. Así y todo, se fueron. Y cuando él le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Ahí vemos la respuesta maravillosa del apóstol. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo que debe estar siempre en nuestro corazón. ¿A quién iremos? Si en este mundo tenemos la concupiscencia de la carne, de los ojos y la envidia, la soberbia, que no nos va a conducir al reino de Dios, nos lleva cautivos a la muerte. Entonces, Satanás lo que quiere es provocarnos al hombre una necesidad de sentirse grato con lo que ve, lo que siente, lo que toca en esta tierra. Eso es lo que quiere provocar en cada uno. Amar esta tierra, la cual, como dice el apóstol Pablo en Romanos, gime a una como los dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque esta tierra fue sometida a vanidad por causa del pecado del hombre. Y espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo va a hacer esto? Cuando Cristo venga. Ahí va a ser liberada y tendremos una nueva tierra. ¿Cómo Satanás logra este asunto? Por medio de entenebrecer nuestros sentidos. Pero el creyente, el que ha guardado la fe, debe dar siempre gracias a Dios por habernos revelado esta verdad que a otros ha negado. No podemos seguir este consejo de este adversario, por más hermoso que se presente. Dice que se presenta hasta como ángel de luz. Pero cualquier individuo o criatura se presentase y hablase un evangelio distinto al que ya fue presentado, como dice el apóstol Pablo, sea anatema. Ojo, escuchemos bien ahí. ¿Qué está diciendo? ¿Lo que se está hablando está conforme a la verdad del evangelio? ¿O está conforme al corazón de aquel que está diciendo estas cosas? Tenemos que tener los sentidos ejercitados para poder discernir bien. Satanás lo que quiere es cautivarnos con las cosas que nos ofrecen por medio de este mundo. Dice el proverbio que el camino que al hombre le parece derecho, a su fin es camino de muerte. Así nos engaña Satanás. Pone un camino, oh, que se lindo el camino, precioso, las flores, mira qué lindas las flores que están acá al lado del camino, esos valles, pero ese camino llega a un precipicio y él no se da cuenta, sigue caminando y va a caer en ese precipicio. Hay camino que al hombre le parece derecho, a su fin es camino de muerte. Lo agradecido que debemos ser nosotros es que Dios nos sacó de las tinieblas, de donde los hombres no quieren salir, porque este que ya hemos salido viene de Dios, porque naturalmente nosotros no queremos salir de estas tinieblas, nos gustan las tinieblas. A la fuerza, contra nuestra voluntad, el Señor nos saca. ¿Y por qué? Porque Él quiso nomás, ya lo dice el apóstol Pablo en Efesios, porque a Él le plació solamente. Entonces estamos contra nuestra voluntad en esta verdad. Por eso que el hermano José decía que era un milagro que creamos. Es un milagro. Y verdaderamente, hermano, es un milagro. No es una simple frase. Es más profunda lo que parece esa frase. Entonces nos saca de las tinieblas a la luz admirable. Es Jesucristo mismo. Él es la luz. Imagínense ustedes cómo los hombres despreciaron esa luz y querer permanecer en las tinieblas. Y así nosotros esperamos una ciudad hecha por Dios mismo. Anhelamos esa patria. Eso debe ser nuestro sentir para poder sobrellevar nuestra carnalidad en esta tierra, anhelar esa patria como la anhelaban nuestros padres. Ellos vivieron en tiendas, ninguno edificó algo sólido, porque se sentían advenedizos, se sentían peregrinos, pasajeros solamente por acá, porque la verdadera tierra que se anhelaba era la que estaba allá en los cielos, cuyo arquitecto es Dios mismo. Miren, vamos a leerlo también, aunque son pasajes que conocemos, pero es bueno siempre volver a leer una y otra vez, como decían los apóstoles, porque para nosotros es seguro. Capítulo 11, verso 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber dónde iba. Obedeció. Abraham, ven, sígueme. ¿Y qué hizo él? Siguió, sin saber dónde iba, pero creyó una palabra. Satanás lo que quiere es, oye, pero ¿para dónde vas? ¿Tienes claro para dónde vas? Mira, si ni siquiera se ve.
En cambio, miren lo que tengo acá. Riquezas, gloria, poder. Sin embargo, estás siguiendo algo que ni siquiera sabes dónde vas. Dice que nuestro hermano Abraham, cuando fue llamado, salió porque creyó a quien lo llamaba. Ejerció fe en esa palabra para recibir por heredad y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como tierra ajena, porque él sabía que esa no era la tierra, eso que estaba pisando no era lo real, era sombra. Y si eso era hermoso a la vista probablemente, ¿cuánto más el reino de Dios? Porque era una sombra, era una figura, como tierra ajena, dice, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Él podía haberse hecho una casa, pero habitó en cabañas, porque esa era una tierra ajena, no era la tierra verdadera que él esperaba, la cual le había sido prometida. ¿Por qué? Porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Eso es lo que a él le movió. Por eso que él habitó en cabañas, por eso que él se sintió extranjero en esa tierra. Aquí estoy de paso, esto no era lo mío, allá está lo mío, donde no se ve, allá, en lo más profundo del cielo. Pero Satanás, ¿qué nos dice? Mira, mira lo que tengo, los reinos, los tesoros, el poder, esto es lo que yo te ofrezco. Y la gente cae cautiva, como la abeja a la miel. Pero esa miel será veneno mortal. Porque lo que se ofrece en este mundo, como dice el apóstol Juan, nos va a separar del amor de Dios. Porque este mundo ofrece cosas que son contrarias a lo que Dios nos ofrece. ¿Por qué ustedes creen que David, cuando pecó gravemente, se le presenta el hombre de Dios delante y le dice, bueno, hay un juicio acá? ¿Quién quieres que te haga este juicio? ¿Los hombres o Dios? ¿Qué dijo David? Sabiendo que Dios lo podía de un solo plomada volarlo de este planeta, destruirlo. Pero sin embargo dice que es grande la misericordia que él tiene. Y con esto nos demuestra que el hombre es inmisericordia. Y ahí está el por qué no debemos amar este mundo. Ya lo dijo el apóstol. Concupiscencia de la carne, la de los ojos. Cómo uno se maravilla y por los ojos entra todo. Todo lo vemos hermoso, mas Cristo estuvo sin parecer, para que le deseemos no por su belleza, sino por lo que él era, por lo que él declaró. Por eso que le rechazó a la gente. Oye, pues el hijo del carpintero. ¿Cómo este hombre va a ser el hijo de Dios, el hijo del carpintero? A pesar de que veían las grandes señales que estaba haciendo. Pero no era codiciable para la vista. Por el contrario, era despreciable. ¿Pero para quién fue codiciable? Para aquel que el Señor movió su corazón, como este joven que era ciego de nacimiento. Cómo se maravilló y cómo declaró una verdad. Recién hecho un milagro y declara una gran verdad. Que se ofenden los mismos fariseos. ¿Quién eres tú para que no diga estas cosas? Verso 13 del mismo capítulo 11. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa, sino mirándola de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, que si se acordaban de aquella de donde salieron, cierto, tiempo tenían para volver, pero no estaban buscando esa tierra donde salieron. Porque aquí dice, tenían tiempo para volver, pues, se anhelaban su patria. Pero ¿qué dice el 16? Empero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Eso es lo que nuestro adversario quiere quitarnos. Pero hermano, si estamos fundados en esta verdad, debemos resistir las acechanzas del diablo, vistiéndonos con toda la armadura de Dios. Toda la armadura, no con algunas partes de ella, toda la armadura para estar firmes. Porque Satanás engañó a este pueblo que salió de Egipto, como dije anteriormente. Ni usted ni yo hemos visto prácticamente ninguna de estas grandes obras que Dios hizo en su tiempo. Y estos hombres que las vieron quedaron postrados en el desierto. No hay garantía.
No es garantía ver cosas. ¿Por qué cayó el pueblo judío teniendo una ley de justicia? ¿Por qué no alcanzó justicia? Porque iban tras ella no por fe, más por la obra. ¿Y qué dice de los gentiles que se alcanzaron justicia? Por la fe. Sin ver nada. Creyeron, así como este hombre, Abraham, y creyó y salió, sin saber dónde iba. Y se sintió como extranjero, como ajeno en esa tierra. Esta no es mi tierra, porque el Señor me prometió una tierra verdadera, un reino verdadero, hecho por Él mismo. Es el que yo quiero, decía nuestro hermano Abraham y todos estos otros hombres que son mencionados acá. Tiempo atrás conversábamos con una persona, un joven, y él decía, no, pero es que esto hay que sentirlo, hay que vivirlo. Nosotros le decíamos, pero mira, haz algo simple. Ama al prójimo, ama a tu vecino. Perdona a este que te debe a esto otro. No, pero es que no, como que quieren sentir no sé qué cosa. Satanás así los engaña. Entonces, cuando uno busca por sí mismo el querer sentirse cristiano, como lo hacían los fariseos, porque ellos, si se dan cuenta, ustedes oraban a sí mismos, ni siquiera a Dios. Veían en sí mismo algo tan elevado para sí mismo, un concepto demasiado elevado que ¿para qué molesto a Dios? Mejor oro a mí mismo. Y eran capaces de juzgar a cualquiera. Pero cuando llegó nuestro Señor Jesucristo y se le presentó, se terminó su negocio. Y vieron el peligro de eso. Por eso lo hicieron todo para matarle. Entonces, cuando uno busca por sí mismo, engañado por el diablo, como por ejemplo el joven rico. Este evento es bien interesante, el joven rico. No lo vamos a ver completo, vamos a Mateo 19. Fíjense ustedes cómo Satanás engaña. Ejemplos hay muchos en la Escritura, pero voy a tomar este. Cuando se acerca, ¿cierto? Él dice que ha hecho todo. ¿Qué más me falta? He hecho todo lo que está escrito, lo he hecho todo perfecto. El tipo, al igual que los fariseos, que era como para que le dijeran, no te falta nada. Eso quería escuchar. Estás perfecto, no te falta nada. Cristo le dice lo siguiente, el verso 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo y ven y sigue. ¿Qué más me falta para tener la vida eterna? Él esperaba que le dijera al Señor, mira, estimado joven, no te falta nada. Estás, pero de sobra. Cuando uno busca por sí mismo, engañado por el diablo, la aprobación de Dios está en un camino puro que lo lleva a la muerte. Porque nuestra fortaleza está en lo que Cristo hizo por nosotros, no está en nosotros, fuera de nosotros. Y cuando el Señor le dice, vende lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme, ¿qué pasó? Verso 22. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Cuál es la condenación de los hombres? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Su seguridad estaba en sus posesiones, en sus riquezas, que van a perecer, se van a consumir. Se fue triste. Ahora quiero que veamos otro caso. Este caso está en Lucas, que también es muy conocido. Este rico, que se creía sabio, prudente, que dijo, voy a construir una bodega enorme para guardar todas mis cosas y así estar tranquilito y reposante. Miren lo que pasa acá. Cuando uno quiere justificarse ante Dios por su propia justicia, va a perecer. ¿Qué dijo Pablo? El apóstol Pablo decía que prefería ser hallado en la justicia de Jesucristo porque la propia lo llevaba a la muerte. En esa justicia quiero ser hallado, en la de Jesucristo, no en la mía. Pero Satanás engaña, creyendo que nuestra justicia es suficiente. Mire que me porto bien, los vecinos todos me quieren, en el trabajo soy el mejor trabajador, todos me aprecian. Pero si en eso no hay amor, no sirve de nada. Ya lo dijo también el apóstol Pablo en Corintios 13. Todo lo que usted haga, todo lo que yo haga debe ser movido por el amor. Miren, vamos a Lucas, capítulo 12, versos 16 al 21. Dice, y refiriéndoles una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había llevado mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos. Y él dijo, esto haré, derribaré mis alfolíes y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Soy inteligente. Voto esto y hago nuevos
nuevas bodegas, más grandes, para poder contener todo lo que tengo. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, huelga. ¿Qué decía el apóstol? ¿Por qué no debemos amar al mundo? Por la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. ¿Qué pasa con este hombre? Uy, yo soy tan inteligente que voy a hacer lo que nadie ha hecho. Voy a hacer tremendas bodegas para poder guardar todos estos frutos y cuando llegue mi tiempo estaré tranquilito. Y me digo a mí mismo, oye, que eres inteligente tú, mira lo que hiciste. Tienes mucho. Y ahora, repósate. Come, bebe, huelga. Descansa, relájate. Eres muy inteligente. Satanás nos engaña mostrándonos y dándonos los placeres de este mundo. Y el que se vuelve como este de acá, va a perecer. Debemos tener el sentir de Abraham. Soy un advenedizo acá. Esta tierra no es mi tierra, por más linda que sea. Mi tierra está aparejada allá en los cielos, donde nuestro Señor es el arquitecto de ella. Eso es lo que yo anhelo. Pero el joven rico anhelaba su riqueza y no la quería compartir. Este otro hombre rico quería guardar para sí, para él estar tranquilo y relajado. Poco le importaba lo que pasaba al otro. Entonces, ¿qué ocurre? Verso 20. Y díjole Dios, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma. Y lo que has provenido, ¿de quién será? Necio, esta noche vienen por ti. Y toda esta fatiga, todo este trabajo, ¿para quién será? No va a ser para ti. Necio. Pero él se consideraba sabio. ¿Ven cómo engaña el diablo? Él creyó que era sabio lo que estaba haciendo. Oye, soy inteligente. Pero en todo lo que hizo, no dio gloria a Dios. No le honró a Dios. Porque él honraba sus riquezas. Honraba su sabiduría. Honraba lo que él sentía en su carne. Concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. ¿Y cuál fue el resultado final? Necio, hoy vienen a buscar tu alma. Verso 21. Dice, así es el que hace tesoros para sí y no es rico en Dios. El que hace tesoros para sí va a perecer con todos sus tesoros. Pero la riqueza que debemos tener es en lo que Dios nos ha declarado por Cristo Jesús. Ahí está nuestro tesoro. Ese es el tesoro que debemos retener y guardar. Esa palabra de vida. Porque como dije anteriormente, en el Proverbios 14:12, ¿cierto? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este hombre pensaba que estaba muy bien. El joven rico pensaba que estaba muy bien. Los fariseos pensaban que estaba muy bien. Todo este pueblo que salió de Egipto pensaban que estaba muy bien. Hoy día la sociedad piensa que está muy bien. Hay iglesias enteras que piensan que está muy bien. Pero si la honra no es para Dios y los tesoros que acumulan no son en el Evangelio de Dios, van a perecer, van a ser destruidos. Porque aquí está la polilla, el hollín que corrompe. Porque todo lo que ofrece el mundo es para destrucción, no para vida. Por esto el apóstol Juan nos dice que no debemos amar este mundo, porque este mundo también va a perecer. La tierra, todo esto será consumido por fuego, como dice el apóstol Pablo. Porque nosotros andamos otra patria, no esta. Pablo nos declara en Romanos que gime, anhela la manifestación de los hijos de Dios para ser también transformada una nueva tierra. Veamos lo que dice el apóstol Pedro. Vamos a 2 de Pedro capítulo 3, verso 10. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Ese es el fin de esta tierra, el fin de este mundo, el que ofrece Satanás. Va a ser destruido. Porque nosotros anhelamos otra patria, otra tierra, una tierra nueva, cuyo arquitecto es Dios mismo. Por lo tanto, nuestra vista debe estar en esa ciudad que Dios aparejó para todo aquel que cree. Por eso, hermanos, como buenos atalayas, estemos atentos a estas acechanzas del diablo, a usar todas las estrategias del error, todas.
se vestirá de ángel de luz, y ha engañado a algunos, que se presentó como ángel, pero con un falso evangelio, y engañó a muchos. Debemos estar esperando y anhelando, como Abraham, Jacob, Isaac, como todos los hombres de Dios, anhelando esta patria celestial. No ser movidos, para que podamos ser parte de este reino. De lo contrario, vamos a merecer la muerte, porque este mundo ofrece muerte. Vea usted hoy día las leyes que se están tratando. Vea cómo esa concupiscencia de la carne está, pero ahí haciendo de la suya. Vea cómo esta concupiscencia de los ojos, y vea cómo esta soberbia de la vida está, pero muy presente en las leyes que se están haciendo. Lejos están de dar gloria a Dios. Lejos. Satanás está haciendo ahí su fiesta. Hoy día nadie prácticamente levanta la mano. Las cosas empiezan a pasar. El misterio de iniquidad está trabajando, hermano. Debemos estar entonces, como buenos atalayas, atentos, vigilantes, reteniendo esta palabra, guardándola en nuestros corazones. Por medio de este engaño, Satanás lo que busca es la destrucción. Recuerden que él es homicida y mentiroso desde el principio. Él nos muestra este mundo deseable a la vista, pero que es perjudicial para nuestra vida cristiana. Nuestra vista debe estar puesta en lo que Cristo hizo por nosotros, debe estar puesta ya en el trono de Dios. Voy a ir ahora a un evento, ¿cierto?, que ocurre en los últimos días de Pablo antes de llegar a Roma. Aquí se encuentra él con unos personajes. Recuerden que a él se le había dicho que iba a estar ante príncipes y reyes antes de partir de esta tierra. E incluso, como él anhelaba estar en Roma, estar con los hermanos, confirmar a los hermanos, imponer sus manos en ellos, anhelaba en su corazón y decía que había sido estorbado en muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque el Señor lo llevaba para allá, para acá, no era el tiempo. Pero cuando fue el tiempo de llegar a Roma, estuvo como 2 años antes de estar ante César Augusto y morir por Cristo. Pero Dios le concedió estar un tiempo antes de eso para poder confirmar a los hermanos que estaban ahí, en su última minuto de su carrera. Pero antes de eso estuvo con Félix, estuvo con Festo, estuvo con Agripa, estuvo con centuriones. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 24. Ahora debemos tener presente también, como ya hemos dicho, Dios da a quien Él quiere. No es de todos la fe. Por eso queremos ser más que agradecidos, hermanos, por lo que se nos ha sido revelado. Porque pongan atención a lo que acontece con estos personajes que le nombré. Dice así: y algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, la cual era judía, un dato que nos da Lucas, la esposa de este Félix era judía. Por lo tanto, él algo conocía de la ley, porque su esposa tenía que haberle conversado, ¿cierto? Y se llamó a Pablo, y oyó de él la fe que es en Cristo Jesús. Dios tuvo misericordia con Félix, le puso a Pablo delante para que escuchase este evangelio. Disertando él de la justicia y de la continencia y del juicio venidero, espantado Félix, mire, a lo que escuchaba, se espantó y respondió: ahora vete, teniendo oportunidad, te llamaré. Ahora vete, no quiero escuchar más. No soportó estas palabras de Pablo. ¿Por qué? Amaron más las tinieblas que la luz. No quiso reconocer su bajeza. No quiso dar gloria a Dios, porque eso significaba despojarse de su poder. Satanás los cautiva. Vete, después te llamaré, conversaremos en otro tiempo. Y él tampoco encontró nada malo en Pablo. Podía haberlo liberado. Verso 26. Y esperando también con esto, que de parte de Pablo le serían dados dinero porque le soltase. Por lo cual, haciéndole venir muchas veces, hablaba con él. Pero después lo echaba, no quería escucharlo más. Más al cabo de 2 años, miren, 2 años estuvo Pablo con Félix. 2 años de misericordia tuvo Dios para con Félix. Pero Félix despreció esta palabra. No vio problemas por los cuales Pablo debiera estar detenido. Podía haberlo liberado. Pero Pablo también apeló a César, recuerden ustedes, por causa de los judíos. No porque quiso hacerlo, como dice en la misma escritura. Pero bien lo que acontece. Más al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo. Y queriendo Félix ganar la gracia de los judíos,
dejó preso a Pablo. Prefirió el aplauso de las gentes y dejó preso a Pablo. Se lo dejó a Festo. Entonces Festo hizo lo mismo, empezó a chequear a Pablo, conversaron y Festo tenía conocimiento. Pablo se lo dice. Vamos a leer ahora el 26, después del discurso de Pablo. Pablo, ¿cierto?, le declara también a él la verdad. Y aquí también se junta ahora Agripa, el rey, y su esposa Drusila, para escuchar de este hombre. Pongan atención. Voy a leer del verso 22. Dice, más ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir. Se sujetó a la escritura, Pablo. No dijo nada distinto. ¿Qué cosas decían las escrituras que citó él? La ley y los profetas. Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Recuerden que los hombres no quisieron la luz, querían las tinieblas. Y diciendo él estas cosas, en su defensa, pongan atención ahora, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Pegó un grito, estando un rey ahí, estaba Agripa. Se exaltó Festo de lo que estaba escuchando. Y de una corte romana, tienen que estar todos ahí, esperando lo que decía el más grande, ¿cierto? En este caso, Agripa. Un inferior no podía interrumpir. Sin embargo, Festo, a gran voz, le dice, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Gritando. ¿Qué le dijo Félix? Basta, no quiero escucharte más. Vete. Satanás, cuando ofrece los reinos, los tesoros, las riquezas, el poder, todo lo que está en esta tierra, como decía el apóstol Juan, aquí tenemos la concupiscencia de la carne, de los ojos y la soberbia. Estos hombres se resisten. No pongas la luz, no me muestres, quiero estar en oculto. Estás loco, Pablo. Más él dijo, pongan atención cómo se refiere a él, al que lo está tratando de loco, una autoridad romana. No estoy loco, excelentísimo esto. Porque Pablo sabía, ¿cierto?, que Dios pone las autoridades, pero sobre esa autoridad está Dios. Por eso que dice también en la carta, sometió a toda autoridad. Y Pablo se sometió a esa autoridad. Y le responde, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de templanza. Pues el rey sabe estas cosas. Y pongan atención aquí lo que dice Pablo. Pues el rey sabe estas cosas, delante del cual también hablo confiadamente. Pues no pienso que ignora nada de esto, pues no ha sido esto hecho en algún rincón. Es decir, tú me dices loco, estimado Festo, pero el rey, Agripa, sabe que lo que estoy hablando es correcto. Y le dice Pablo, verso 27, ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Pongan atención aquí lo que está pasando con Agripa. Yo sé que crees. Pablo tenía antecedentes, ¿cierto? Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, pluguiese a Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, mas también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas prisiones, porque estaba detenido. Y aquí hay una figura, Festo, Agripa, Drusila y toda la compañía que estaba ahí observando a Pablo. ¿Qué estaban viendo? Una persona sentenciada a muerte, a un hombre de baja suerte. ¿Cómo este hombre de baja suerte va a decir estas cosas que yo tengo que cambiar, que yo tengo que creer en este Señor? No querían verse en esa condición humillante para ellos. Despojarse de sus túnicas, despojarse de su poder y ser visto como un preso sentenciado a muerte. ¿Por qué no debemos amar al mundo? Como dice el apóstol Juan, porque el amor del Padre no está en él. Y aquí, en este mundo, lo que se nos presenta y lo que vemos aquí reflejado en Félix, en Agripa, en Festo, en los romanos que estaban ahí, centuriones, etcétera, etcétera, tenían tan asumido sus cargos, su gloria, su poder, y cómo voy a dejar esto por lo que dice este hombre que está sentenciado a muerte, está ahí, miren cómo está con esa túnica toda fea, que de aquí lo vamos a mandar a Roma y en Roma lo van a matar. Por poco
me persuades. El otro dijo, basta, no te quiero escuchar más. El otro dijo, estás loco. Y este dice, por poco me persuades. El joven rico dijo, ¿qué más me falta? ¿Qué tengo que hacer? El otro dice, soy prudente, guardo todo y ahora me reposo. Descanso, me relajo. Y así como le fue dicho a él, a estos también, necio, hoy viene por ti. El que estaba en el mejor lugar era Pablo, pero a la vista de ellos era el peor lugar que uno podía estar. Vamos a Juan, capítulo 12, verso 42. Con todo esto dice, aún los príncipes, muchos creyeron en él. Después de las predicaciones que se hacían, ¿cierto? Muchos príncipes creyeron en Cristo Jesús. Mas por causa de los fariseos, no le confesaban, por no ser echados de las sinagogas. Bueno, ¿qué pesaba más al final? Creían en él, dicen, pero no le confesaban por miedo a los fariseos para no ser echados de las sinagogas. Satanás nos había engañado de tal forma que lo importante era estar en la sinagoga. Eso era lo importante, porque de ahí el paso era el reino de Dios. No confesar a Cristo. Verso 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso le pasó a Félix, a Festo, a Agripa, a Drusila, a todos los que estaban ahí, a todos esos judíos que provocaban la muerte de Pablo, a todos aquellos que Satanás engaña cuando nos ofrece este mundo como lo mejor, es para destrucción. Despreciaron a Cristo y se cumplió la palabra, despreciado y desechado. ¿Cómo yo me voy a despojar de este poder? ¿Cómo voy a convertirme en un prisionero digno de muerte? Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ese fue el engaño del diablo. Porque ellos tenían riquezas, tenían poder, tenía gente que los seguía y se consideraban que estaban espectacular. ¿Qué mejor que esto? Necio. Hoy vienen por ti. Y lo que tú acumulaste, ¿para quién será? Así será con todo aquel que busca tesoros para sí y no en Dios. Para ir terminando, hermanos, quiero leer en Juan, capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¡Qué maravilla! Todo aquel que ha creído en Jesucristo es hecho hijo de Dios. Y en eso, hermano, debemos estar firmes, porque Satanás va de una u otra forma tratar de quitarnos esta verdad. Pero como dijo también Juan en la primera carta, estos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, permanecerían. Y nosotros nos sujetamos y abrazamos esta verdad, y dando gloria a Dios, porque en Cristo Jesús, por causa de Él, pasamos a ser hijos. Antes no éramos hijos, eran igual que estos otros. ¿Cuántas veces dijimos, basta, no quiero escucharte más? ¿Cuántas veces dijimos, estás loco? Ustedes son locos. ¿O cuántas veces dijimos, mira, casi me convenciste? Pero sin embargo, el Señor, contra nuestra voluntad, nos reveló una verdad con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y esa es la gloria a Dios que debemos dar. Y repito, más a todos los que lo recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Y como dice el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios, porque Él es el que da este conocimiento. No lo heredamos nosotros por causa de nuestros padres, no. Dios nos da este conocimiento a cada uno en el tiempo que Él determina. Así que, hermanos, te quería compartir, pero en Dios que haya sido de ayuda y estemos siempre atentos, siempre vigilantes, porque este adversario no descansa. Para algunos es una fábula, es una mentira, pero es real. También así engaña, haciendo creer que no existe. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque en Él hemos tenido redención, hermano. Hemos salido de las tinieblas a la luz. Así que por eso doy gloria a Dios. Espero en Dios también, como decía, que esto haya sido de ayuda para todos, para mí primeramente, que el Señor me ayude para poder partirme en esta verdad y que esta bandera del Evangelio no caiga nunca. Satanás va a querer destruirla por otra forma. Vemos, como decía al principio,
todos estos movimientos que están surgiendo hoy día. Por ahí, mi hermano Alex compartía estos días atrás una noticia, ¿cierto?, que la ONU, 3 oportunidades, ha llamado al Evangelio como mensaje de odio. De a poquito van, ven, esto es un mensaje de odio. Para nosotros, como dijo el apóstol Pablo, el poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. Amén, hermano. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano Pedro, por compartir la palabra. Ahora le voy a pedir al pastor si tiene un comentario. Decía, hermano Pastor. cortito. Sí, en Efesios 5, verso 2 dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, en ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Es decir, Dios, el Señor Jesucristo mostró que nos amaba, como sabemos nosotros, porque Él mismo entregó su propia vida a la muerte de cruz, que era la muerte que se le da a los criminales. Pero Él estaba llevando pecados nuestros. Él sufrió por las iniquidades nuestras en la cruz y murió como un desechado de Dios. Pero esto era siempre para que su sacrificio fuera no solamente algo que simplemente pasó, sino que lo que trae trascendencia es eso, que Él murió por los pecados de todo el mundo. Más el que cree, este es el que se beneficia de este sacrificio y es salvo. Y de aquí está lo más trascendente también, es que esta obra de Cristo nos ha impulsado a amarle a Él por el Espíritu de Dios. Y por eso dice en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nunca se ha dado que nosotros hayamos amado primero al Señor. Él nos amó a nosotros primero. Así que es en el Evangelio donde hallamos paz para con Dios por la muerte de Jesucristo por nuestros pecados y el motivo para amarle siempre. Eso, hermano, gracias.